iniciamos. Ok. A ver si ya está Gabriela, es una de las colegas. Vamos a hacer la presentación general de la mesa. Aquí en el marco de las jornadas estamos en una mesa redonda que junto con Alicia Maguir y Gabriela Sala hemos organizado con el apoyo de la Comisión Científica de Migraciones y Movilidad, que lleva el título de Situación socioeconómica de los venezolanos en Sudamérica e intervenciones estatales en el marco de la crisis migratoria venezolana. Tenemos una serie de participantes que estaban invitados. Hay dos de ellos que están evidentemente teniendo problemas de conexión, que son Anitza Freites y William Mejía. Si les están de acuerdo, vamos a invitarles a Julieta Caso Besada y Yardel Tino, que van a hacer una presentación del estudio de la migración venezolana en Argentina, realizada por la Asociación Alianza por Venezuela, con un margen de tiempo de 15 minutos. Así que están habilitados, les pasamos el micrófono y adelante. Hola, buen día. ¿Puedo compartir pantalla? Estoy habilitada para compartir pantalla, Sebastián. Sí, deberías. Ok. Que no empiece a correr el tiempo, porque nos habían dicho además 20 minutos, y para dos sociólogos hablar en 15 minutos es una tarea titánica, pero lo vamos a intentar y a lograr. Denme un segundito para poner la presentación. Ahí se empezó a ver, así que adelante. Listo. Bueno, nos presentamos. Nosotros somos Arbel y Julieta, somos sociólogos. Ay, creo que se me fue. Sociólogos venezolanos de la Universidad Central de Venezuela, ambos residenciados en Argentina desde hace unos años. Somos miembros de Alianza por Venezuela y el año pasado hicimos un estudio para conocer el perfil del venezolano o actualizar todo lo que era el perfil del venezolano, ¿no? Se elaboró un cuestionario que estuvo compuesto por 57 preguntas de los 5 tópicos que nosotros consideramos más importantes, que era la característica socioeconómica y demográfica, el estatus legal migratorio, la inserción social, el proyecto migratorio, el impacto del COVID, ¿no? Esta encuesta se difundió electrónico y se hizo desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. Logramos alcanzar 3.507 respuestas en el margen de un mes, que representa casi el 2% de la población venezolana radicada en Argentina. Como les decía, el objetivo principal era actualizar la información sobre la migración venezolana residenciada en Argentina y profundizar en algunos temas de interés para la comunidad, tomando en cuenta todo lo que era el año de la pandemia, ¿no? Voy a ir un poco rápido, estos son datos para poder llegar a las conclusiones, ¿no? Encontramos que, bueno, los venezolanos radicados en Argentina para el momento que hicimos la investigación era de 217.848. Este número se llega en muy poco tiempo, tomando en cuenta que en el año 2016 representábamos solo el 6%, en el 2017 pasamos al 14% y en el 2018 ya éramos el 32%. Es decir, es una cifra que se quintuplicó a lo largo de 2 años. Todos estos datos recogidos que pudimos comparar desde nuestro estudio y de las cifras que tenemos de migración nos permite comprobar la veracidad de las encuestas de los datos que nosotros obtuvimos, ¿no? Uno de los aspectos que más nos llamaron la atención es el cambio en las formas de arribo del país. Vemos que desde el 2000 al 2015 el 97% venía en avión, después se fue cambiando, combinando entre avión y terrestre, luego terrestre y después el último año antes de la pandemia incluía la gente que se venía caminando, ¿no? Si vemos las cifras, el cambio es
drástico que marca además el tipo de migrante y las condiciones en las que llega. Es un dato para nosotros importante para poder conocer cómo se está ingresando la nueva ola migratoria, ¿no? Los grados de instrucción, vemos que es una de las características que define a la migración venezolana, es 58% universitario completo, y son muy pocos los que tienen estudios primarios o secundarios incompletos, ¿no? Es una migración profesional en su mayoría. Es una migración familiar, la mayoría viene, la mitad viene con casados con un venezolano el 93%, es decir, es una migración familiar que además está compuesta en su mayoría por hijos menores de 12 años. Aquí tenemos las cifras, 41% sin hijos, 59% con hijos, y en esta la representación tomamos 12 años por ser la edad que divide entre primario y secundario, ¿no? La mayoría dejó familia en Venezuela, un 67% tiene familia directa en Venezuela, que además les gustaría traerlos a vivir a Argentina, es decir, el proyecto migratorio incluye la reunificación familiar, es decir, que es una migración que sigue en proceso de ampliación de alguna manera. En cuanto a los datos de inserción laboral, encontramos que solo hay un 17% de desempleo. Igual es una cifra que no siempre es tan cierta a la hora de preguntar por un tema, digamos, de miedo a esa respuesta, pero tenemos un dato importante que es el 72% de los que están trabajando no están trabajando en su área de formación. Es decir, de los profesionales, que son la mayoría, están trabajando en otras áreas, bien sea porque no han podido insertarse en el campo laboral o porque aprovecharon, digamos, el cambio migratorio para iniciar otro rubro, ¿no? Sin embargo, el dato que nos llama la atención es que la mayoría no han ni siquiera iniciado los trámites de convalidación. Ya Charbel les va a explicar, eso es un dato que alarma porque se hace asumiendo que es muy difícil que salga, muy costoso, y viene además demostrando una realidad, es la imposibilidad de tener los documentos en regla desde Venezuela. Estos son, por ejemplo, en relación con el año de vencimiento del pasaporte, tenemos que el 53% lo tiene vencido y no tiene hoy posibilidad rápida de poder hacer los trámites de renovación, ¿no? Fue un dato también que nos llamó mucho la atención, cuáles eran las preocupaciones que tenían los migrantes en medio de la pandemia. Vemos que lo que más afectaba o lo que más preocupaba era perder el trabajo, ¿no? Y no poder cubrir los gastos fijos. Es decir, el problema, el miedo a contagiarse no era mayor, el no poder cubrir los gastos de salud tampoco era algo que los preocupaba, sino perder el trabajo, pues muchos de ellos, como vimos, llegaron a partir del 2018, entonces tenían muy poco tiempo en el país y quizás estaban empezando sus relaciones laborales y era un temor alto en cuanto a las otras preocupaciones. En cuanto a los gastos fijos y los ingresos, vemos que muy pocos los cubren con tranquilidad, más de la mitad los cubre con dificultad, y eso cambia un poco si son familias, digamos, si es una pareja o con hijos, pero todos afirman tener que recurrir o a un trabajo adicional, es decir, que tienen más de un trabajo, o ayuda de algún familiar. Aquí tenemos esa cifra, dice, debo buscar un ingreso adicional, necesito ayuda familiar para costearlo o tengo que utilizar mis ahorros, ¿no? Que es una realidad frecuente en los migrantes que tienen menos de 3, 5 años en el país, que siempre necesitan, digamos, un respaldo hasta que se estabilicen, ¿no? Igual vemos, digamos que todos sabemos, todos los que estamos acá, sabemos que la migración venezolana es una migración que ha sido de alguna manera forzada. El venezolano no era un país, el venezolano no era una persona acostumbrada a migrar, y hoy es la realidad que marca Latinoamérica, la migración venezolana. Sin embargo, en Argentina se siente, muchos, aunque dicen que no era su proyecto de vida migrar, se sienten adaptados a la sociedad argentina, tomando en cuenta de nuevo que es una migración que tiene 3 años acá. Hablar de que el 57% está adaptado a la sociedad argentina es un dato que alienta mucho todos
todos los que somos venezolanos y todos los que estamos estudiando la migración, porque habla de una inserción social, cultural y laboral que es importante para la comunidad. Y ahora Charbel, Gracias, Juli. dejo de compartir porque son las conclusiones. Dale, sí, gracias. Yo solamente voy a hacer unas apreciaciones generales a partir de los datos y la información que fue compartiendo Julieta. Saludos a todos. Nada, solamente queremos agregar que este trabajo nos permitió realizar una actualización del perfil del flujo migratorio de los venezolanos en Argentina, que como lo explicaba Julieta fue uno de nuestros objetivos centrales al momento de realizar esta aproximación. Creo que logramos aproximarnos a elementos específicos que muchas veces se pierden de vista en el relevamiento de la información administrativa que a veces podemos obtener o que a veces nos pueden facilitar organismos como la Dirección Nacional de Migraciones. Así que estos elementos son fundamentales para entender las complejidades que conforman en sí la experiencia migratoria de los venezolanos, y también son elementos que nos permiten identificar las principales dificultades que atraviesa este nuevo fenómeno. Creo que, como lo estuvimos evidenciando, tanto por las cifras que suministra la Dirección Nacional de Migraciones, como también a través de los datos que fue introduciendo Julieta a partir del resultado de nuestro estudio, podemos ver que la migración venezolana tiene una clara tendencia exponencial que para nosotros está directamente asociada al incremento del deterioro político, económico y social en Venezuela, sobre todo cuando indagamos en las razones que motivaron a las personas a tomar su decisión de emigrar. Esto para nosotros genera una impronta muy particular que se caracteriza básicamente por las condiciones de vulnerabilidad propias de este movimiento migratorio. En ese sentido, básicamente este tipo de investigaciones son fundamentales no solamente para generar un conocimiento sobre este movimiento y sobre este flujo poblacional, sino también que sirven este tipo de estudios para crear bases sólidas que nos permiten trabajar sobre el desarrollo de propuestas y políticas especiales que atienden de forma diferenciada las particulares necesidades de protección que tienen los migrantes venezolanos. Como lo decía Julieta en un momento, nuestra migración tiene unas características muy especiales. En general se define como migración forzada o forzosa este tipo de movimientos que consideran, digamos, este tipo de cuestiones tan particulares. Del análisis de los resultados que fuimos destacando en la presentación que desarrolló Juli, queremos destacar elementos centrales y bueno, básicamente principalmente las dificultades que tienen los migrantes venezolanos para obtener su documentación de identidad, que es necesaria para regularizar su estatus migratorio en el país. Como se comentó, básicamente en nuestra muestra, más del 60% de la población tenía su documento de identidad, su pasaporte vencido, y esto es un dato clave ya que, como lo hemos evidenciado no solamente en esta investigación, sino también en estudios previos, hay una relación directa entre la falta de regularidad migratoria y el incremento de las condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona que no tiene un documento claramente tiene más limitaciones de poder insertarse en el mercado laboral o incluso insertarse socialmente, ¿no? Con respecto al nivel de instrucción, vimos, o esto ya también se ha evidenciado en diferentes estudios o en diferentes reportajes, el alto grado de profesionalización que tienen también los migrantes venezolanos, que para nosotros es un elemento característico de este flujo migratorio. Y es interesante ver que la mayoría de los migrantes venezolanos son jóvenes que cuentan con estudios universitarios. Estos datos se pueden evidenciar tanto en la información oficial que comparte la Dirección Nacional de Migraciones, como también en la aproximación que nosotros realizamos, y esto debe ser para nosotros un parámetro para trabajar sobre planes, programas o políticas que permitan facilitar procesos de convalidación de los profesionales venezolanos. No porque en la mayoría de los casos esto sea algo requerido para que el profesional pueda ejercer o insertarse formalmente en el trabajo o en el mercado laboral, pero sí porque hay profesiones o campos de formación muy específicos que son requeridos, y vemos que el porcentaje de migrantes que ha logrado realizar esta gestión es muy bajo comparativamente sobre la cantidad de migrantes con un nivel de instrucción alto, digamos, que están radicados en Argentina.
Para agregar cosas respecto, digamos, a la realidad argentina, si bien entre el año 2017 y el año 2019 a nivel gubernamental se tomaron medidas y disposiciones, como por ejemplo la disposición 520, numeral 19, que pretendían o servían flexibilizar los procesos de regularización o de convalidación de los migrantes venezolanos, en la práctica, que esto también se evidencia a través de los datos que fuimos relevando, en la práctica vemos que encontramos grandes contradicciones, porque básicamente en paralelo al anuncio o a la salida de estas disposiciones o de estas políticas, se iban incrementando excesivamente las tasas migratorias e incluso se complejizaban algunos procesos burocráticos para ser beneficiarios de dichas flexibilizaciones. Esto, digamos, con respecto a previo al año 2019. En la actualidad, digamos, muchas de estas disposiciones ni siquiera se encuentran vigentes y no son aplicables. Tomando en cuenta esto y a partir de los datos que estuvimos revisando, creo que logramos identificar, digamos, o tratamos de poner el foco en las principales necesidades de los migrantes venezolanos y en los aspectos más urgentes a abordar, porque yo creo que es fundamental, entendiendo las particularidades que tiene este flujo migratorio, que tenemos que promover la simplificación de estos procesos de inserción social de esta comunidad, garantizando siempre el pleno acceso a derechos de estas personas, sin que encuentren limitaciones por las condiciones de vulnerabilidad que ya hemos venido describiendo. Y ya para finalizar, espero no habernos pasado de los 15 minutos de exposición. También considero importante destacar que esta investigación se hizo en una coyuntura particular, que fue el pleno desarrollo de la pandemia del COVID-19, que bueno, impactó significativamente en toda la sociedad, pero también como fue describiendo Julieta, nosotros podemos identificar que si bien los migrantes manifestaron encontrar o obtener un rápido acceso laboral, la pandemia generó un impacto significativo en el aumento del desempleo de esta comunidad. Y es importante tener en cuenta que, como lo vimos, la mayoría de los migrantes venezolanos radicados en Argentina ingresaron entre el año 2018 y el año 2019. Es decir, que cuando comenzó la pandemia, la mayoría de ellos no tenían una residencia permanente en el país. Por lo tanto, estaban fuera de cobertura de todos los planes de asistencia social o de apoyo gubernamental que se desarrollaron, digamos, con el objetivo de minimizar el impacto negativo de la pandemia. Y ya para culminar ahora sí, para nosotros este fue un primer acercamiento que decidimos realizar desde la Comisión de Investigación de Alianza por Venezuela. Creo que tuvimos un alcance muy importante por el corto tiempo que tuvimos para hacer la difusión de la encuesta y bueno, la cantidad de respuestas que obtuvimos. Así que este estudio nos permitió generar una base sólida para la elaboración de diferentes programas y proyectos que impulsamos desde nuestra asociación y también ha servido para hacer la base de nuevas aproximaciones. Actualmente junto con Julieta estamos trabajando en realizar nuevas aproximaciones que nos permiten seguir actualizando el perfil de la migración venezolana, sobre todo ahora con el contexto de fronteras abiertas. Es importante tener en cuenta que la frontera estuvo cerrada casi 2 años y ese flujo obviamente migratorio se contuvo principalmente por esta razón. Y bueno, también es un reto para nosotros hacer aproximaciones cualitativas que nos permitan documentar la experiencia migratoria de este movimiento que ha sido novedoso tanto para los países receptores como para los propios venezolanos. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Charbel, Julieta. Han respetado mayormente los tiempos y bueno, el hecho también de que no esté Anitza aún nos da un margencito mayor y esperamos aprovecharlo también con el resto de los colegas y en los intercambios. Si les parece bien, vamos a convocar a William Mejía, del Grupo de Investigaciones en Movilidad Humana de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, para que nos haga su presentación. William, dispones de alrededor de 15 minutos. Ok. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias por haber sido invitado. Infortunadamente tuve algunos problemas técnicos aquí, no voy a poder hacer la presentación, aunque la envío en el transcurso del día.
y me está tocando transmitir desde el teléfono. De manera que les voy a contar sobre la situación de los migrantes en Colombia a partir de los datos de la gran encuesta integrada de hogares, que es una encuesta continua con una muestra muy grande que incluye durante el año cerca de 600.000 personas. Entonces les comento para quienes estén interesados eventualmente en trabajar sobre población venezolana en Colombia o en general de cualquier nacionalidad, pero especialmente venezolana porque por su volumen hay buena representatividad, que existen datos desde el segundo microdatos accesibles a través de la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística desde el segundo semestre de 2013, cuando aparecían cerca de 60.000 personas nacidas en Venezuela. Y los datos que presento son hasta el hasta el primer semestre de hasta junio, hasta el 30 de junio, que nos hablan de 2.800.000, 819.000 personas es la estimación que nos permiten esos microdatos. Quienes estén familiarizados con la información de la población venezolana en Colombia encontrarán que este dato que estoy suministrando de 2.800.000 está muy por encima de las cifras que oficialmente se manejan. Hay que tener en cuenta que la pregunta de entrada a estos datos es de personas nacidas en Venezuela, lo que incluye muchos hijos de migrantes colombianos que acceden o han accedido ya antes de emigrar a la nacionalidad colombiana. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación al manejar estos datos, que se trata de población nacida en Venezuela y no personas de nacionalidad venezolana. De todas maneras, puedo comentarles, trabajando a partir de esos datos, que más o menos la mitad de esa población se encuentra entre los 18 y los 59 años. Y la otra mitad está entre 0 y 5, donde hay alrededor de 350.000, de 6 a 17, 600.000 y un poco de alrededor de 50.000 entre 60 y más años, lo que nos da idea de las necesidades de esa población. Son necesidades que cubren todo el ciclo de vida. Las mujeres representan el 48%, niños, niñas y adolescentes 40, mayores de 60, ya lo dije, cerca de 53.000, que son aproximadamente el 2%, población indígena cerca de 26.000, aproximadamente 1%, personas casadas o en pareja, los hombres 57%, mujeres 59%. Con respecto a su nivel educativo, de 18 y más años, que tienen diploma técnico, tecnológico, universitario o de posgrado, entre los hombres el 28%, entre las mujeres el 35%, de todas maneras muy alto. Estamos hablando de diplomas, pero seguramente o seguramente no, de hecho, más bajo que la población venezolana
en Argentina, como lo acababa de comentar Julieta. Y en la zona rural está ubicado apenas el 7% de la población. Elaboré a partir de esos microdatos también, particularmente de los de junio, una tabla de las que les voy a comentar los principales resultados que nos permiten más o menos ver la situación de los venezolanos comparada con la de la población nacida en Colombia. Entonces, tengo una primera tabla que habla de dificultades por motivos del COVID-19. Entonces, a la pregunta de si está o estuvo enfermo por el virus, curiosamente sería de reflexionar un poco. Se observa una menor proporción entre la población venezolana, que está en alrededor del 7.2%, un poco más las mujeres, 7.3%, hombres 7%, mientras que la población colombiana estuvo entre el 8.4 y el 9.4. Problemas para conseguir alimentos o productos de limpieza, un poco más alta dentro de la población venezolana, alrededor del 14%, entre la población venezolana, alrededor del 13%. No ha podido realizar pagos de facturas y deudas. Hay una diferencia grande en la población venezolana por sexo. Entre los hombres, el 17%, entre las mujeres, el 13%. En los colombianos, tanto en hombres como en mujeres, se parece al de las mujeres venezolanas, 13%. Reducción de la actividad económica y de ingreso, pues con las consecuencias que sabemos que ello implica, alta en ambos grupos, pero sí, mayor en la venezolana. Los hombres declararon más problema en ese sentido, el 29% de los hombres venezolanos, mientras las mujeres el 23%, lo que pues debe estar asociado con el tipo de actividades realizados por unos y otros. Mientras que en Colombia esos valores eran del 27% en los hombres y del 18-19% en las mujeres. No ha podido ejercer, buscar trabajo o iniciar un negocio, un poco más alto en los venezolanos, entre el 6 y el 7.8% según el sexo, y entre los colombianos entre el 5.2 y el 5.4. Le suspendieron sin remuneración el contrato de trabajo, un bajo porcentaje, bueno, asociado a que el nivel de formalidad era bajo también, 2 puntos entre 2.7 y 0.7, y en los colombianos 1.7 y 1.2. Perdió el trabajo la fuente de ingreso, cerca del 14% en los venezolanos, cerca del 10% en los colombianos. Se siente solo, estresado, preocupado, deprimido. Esperaría unos efectos aquí por el hecho migratorio. No obstante, son un poco más bajas las cifras de la población venezolana que la de colombianos, entre 19 y 22 y entre 19 y 24 los colombianos. No se han presentado dificultades mayor por parte de los colombianos. Otros indicadores, si se considera pobre, entre
el 52 y el 63% de las personas venezolanas, según el sexo, se consideran pobres, mientras entre los colombianos, entre la población colombiana, sí el valor es mucho más bajo, entre 45 y 44%. Es afiliado o cotizante, aquí se nota una diferencia grande que tiene implicaciones con respecto al cubrimiento en salud, si está afiliado a alguna institución de salud. Entre los venezolanos, apenas cerca del 28%. Entre los colombianos, cerca del 95%. Colombia la cobertura es casi, se acerca al universal, pero vemos que para los venezolanos, para la población venezolana, apenas llega a la tercera parte. Este hecho, por ejemplo, y es el último dato que doy para pasar a otros asuntos, si en los últimos 12 meses dejó de asistir al médico o no se hospitalizó por no tener con qué pagar estos servicios, en el caso de la población venezolana, tanto hombres como mujeres, fue del 14.6%, mientras que en la población colombiana estuvo en cerca de 2.5%. Más allá de esto, hay una situación bastante grave que es la xenofobia está creciendo. Aquí en la presentación tenía para mostrarle unos carteles que aparecieron pegados en el centro de Bogotá. Veneco ladrón pillado, Veneco ladrón hinchado. Colombia despierta tolerancia. Y la última noticia que a mí como colombiano me avergüenza y me duele profundamente, el asesinato de 2 niños en Tibú, cerca de la frontera con Venezuela, 2 niños venezolanos, antier, que fueron supuestamente encontrados robando en un almacén. Los comerciantes los detuvieron, los amarraron y los entregaron a unos paramilitares. El hecho es que al rato aparecieron los cadáveres de los niños, era un niño de 12 años y un joven de 17 en una carretera cercana. La respuesta del Estado me parece que ha sido interesante, yo he sido muy crítico del Estado colombiano en materia migratoria, pero creo que en esto ha tenido un buen comportamiento. Definió el estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos bajo régimen de protección por el decreto del 1 de marzo del 2021. Ese estatuto tiene una vigencia de 10 años, suspendible o prorrogable, 10 años durante los cuales se espera que el migrante pueda tramitar una visa de residencia. Está destinada a quienes ingresaron aún de manera irregular antes del 31 de enero del 2021 y a quienes ingresen de manera regular durante los 2 años de vigencia del estatuto. Los componentes son un registro único de migrantes que contiene un preregistro virtual, una caracterización socioeconómica, un registro biométrico especial. Bueno, a nosotros nos parece mucho esto porque han estado en una condición de irregularidad grande. No obstante, comparado con las posibilidades que ofrecen Argentina o Uruguay con la aplicación del estatuto de residencia, pues es mucho mejor allí, por supuesto, pero bueno, esto no deja de estar mal. Permiso por protección temporal a cargo de Migración Colombia no equivale al reconocimiento de la condición de refugiado ni implica el otorgamiento de asilo. Tiene una vigencia hasta que rija el estatuto y no será prorrogable.
la expedición de cualquier tipo de visa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores dará lugar a la pérdida de este permiso. ¿Cuáles han sido los avances hasta el 1 de octubre? Sí. 2 o 3 minutos, Ya. si podés ir redondeando. Termino esta última. Los avances se han registrado 1.342.000 personas, han terminado el registro un poco más, 1.337.000, la encuesta de caracterización la tiene un poco menos, casi 1.300.000, el registro biométrico lo han hecho 1.097.000 personas, está agendado, pero apenas se ha hecho para cerca de más de 230.000 personas, es lo que dice Migración Colombia. Después todavía no se ha entregado ningún permiso de estos, dice que después del proceso biométrico la autoridad migratoria tiene 90 días para estudiar la solicitud, validar antecedentes en diferentes bases de datos y decidir si se otorga o no el permiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, William, y por el enorme esfuerzo de hacer la presentación sin el soporte gráfico, que es para todos los que trabajamos temas de población terriblemente difícil. Vamos a darle el micrófono entonces a nuestra colega Victoria Prieto, del programa de población de la Universidad de la República de Uruguay. Victoria, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Espero poderme ceñir bien al tiempo. Te agradezco, Sebastián, si me vas avisando cuando me queden unos 10 minutos, o sea, cuando vaya por la mitad, ¿puede ser? Bien. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, un poco en respuesta a la invitación de los colegas, preparé una presentación que reúne trabajos colectivos varios. Bueno, el primero de ellos es un libro en el que trabajamos con colegas de Paraguay, de Argentina, de Colombia, Brasil, de Chile, de México, Ecuador y Perú. Perfecto, sin problema. Es el libro Crisis y Migración de Población Venezolana entre la desprotección y la seguridad jurídica. Tendrías que poner en modo presentación. ¿No se ve? Perdón, ¿está en modo presentación? Sí, está, me parece que hay un desfasaje con Sebastián. Adelante. Ah, ok. Bien. Voy para atrás, entonces. Bien. Bueno, no sé qué pasó acá. Bien, decía eso entonces, que lo primero viene de ese libro que está disponible en línea, y luego de 2 artículos que escribimos con algunas colegas del grupo Caminar, que es un grupo científico que se formó a instancias de la pandemia, un poco para analizar precisamente esto, las respuestas de los estados en materia migratoria y en materia de protección social hacia las poblaciones en situación de movilidad. Entonces, voy a hablar primero de lo que fueron las primeras respuestas de los estados entre el 2015 y el 2020, específicamente el flujo de venezolanos, y luego las respuestas durante la pandemia en 2020. Bien, las respuestas de los estados, según concluimos en el análisis de los distintos casos que consideramos a instancias del libro que les hablaba de Crisis y Migración Venezolana, entendimos un poco, utilizando el marco de Betts, que se agrupaban en 2 grandes grupos, que no quiere decir que bajo ella se aglutinen los países en 2 grandes grupos, sino que hay modos de reacción o modos de respuesta
que pertenecen a estos andamiajes que entendemos como de matriz de respuesta institucional compleja y estable, y de matriz de orden adaptativo. La primera de lo que nos habla es de las respuestas que se apoyaron más que nada en leyes migratorias integrales vigentes en algunos países como en Argentina, en Uruguay, en México, o en el acuerdo de residencias del Mercosur, también en el caso de Argentina y Uruguay. No quiere decir que, por ejemplo, Argentina, para aplicar el acuerdo de residencias del Mercosur, no tuviera que hacer alguna excepción, porque en cierto momento Venezuela deja de pertenecer a ese grupo. Pero sí, en general, se sustenta sobre ese marco, sobre ese andamiaje que ya estaba funcionando, que estaba sustentado sobre un enfoque de derechos y que tenía ya un tiempo, una tradición de implementación. Por otro lado, hay un conjunto de respuestas que pueden también encontrarse en algunos de estos países que mencioné antes, que también tienen respuestas más bien estables, que son las respuestas de orden adaptativo. La matriz de respuesta de orden adaptativo, según Betts, es aquella en la que son recurrentes los instrumentos excepcionales que tratan de regularizar o ordenar el ingreso, el asentamiento y el tránsito de poblaciones migrantes. En el orden de las respuestas del régimen complejo, en el periodo del 2015 al 2019, identificábamos los siguientes puntos que se ven por allí. Por un lado había una heterogeneidad, una amplia gama de instrumentos jurídicos vigentes. Había países que efectivamente tenían leyes integrales con enfoque de derechos, y otros que no tenían, que sí tienen leyes integrales de migración, pero que estas no han participado de esta transición, si se quiere, al enfoque de derechos, el caso de Paraguay, Dominicana y Chile. Pero así todo es desde estos marcos vigentes, desde los cuales estos países daban buena parte de sus respuestas al ingreso y a la permanencia de las personas venezolanas. También identificábamos muchos modos y distintos tiempos de la implementación. No es lo mismo acoger un flujo masivo a partir del año 2015 como el venezolano, en un contexto como el uruguayo, donde ya se llevaba un cierto tiempo de implementación de la ley de migraciones y de la ley de refugio, o en Argentina, que acogerlo en Brasil, donde si bien la ley tiene más tiempo, el decreto de implementación era recién del 2017, y tanto Ecuador como Perú estaban en este proceso de empezar a implementar las legislaciones vigentes. También en esto del orden adaptativo, los ejemplos de medidas excepcionales creo que son bastante conocidos para todos. William mencionaba algunos hace un rato. Los ejemplos más nítidos o más claros de este abordaje serían, por ejemplo, los permisos temporales de permanencia, los PTP, que Perú hizo varios entre el 2015 y el 2019, los permisos especiales de permanencia, el PEP, la tarjeta de movilidad fronteriza, que desarrolló Colombia, y un poquito más hacia acá en el tiempo, la visa de responsabilidad democrática de Chile. Son figuras excepcionales, creadas especialmente para atender a este flujo específico, y vamos a ver ahora, un poco en función del análisis de los casos de estudio, de qué manera las personas venezolanas sienten que les impactaba en sus procesos de incorporación social y económica a las sociedades de acogida estas figuras. En general, si tenemos que hacer una síntesis de la respuesta de ese periodo, del 15 al 19, se puede valorar que América Latina dio una respuesta de puertas abiertas, pero con limitaciones en la implementación de los marcos jurídicos que estaban en curso y que recientemente venían transformándose. En el campo de medidas excepcionales se puede valorar o felicitar de algún modo la rapidez con la que países como Perú o Colombia adoptaron estas medidas para reaccionar al nuevo patrón migratorio, pero también hay algunas observaciones o objeciones que hacerle a este tipo de figuras. La principal dificultad en general que reportaban las personas migrantes que entrevistamos en oportunidad de la investigación que hicimos para valorar esta primera etapa de respuestas, tiene que ver con
la incertidumbre que generan estas medidas excepcionales. Hay una limitación sistemática para planificar el proyecto de vida individual y familiar con permisos que se renuevan cada pocos meses, donde además las condiciones de renovación de esos permisos fueron cambiando sustantivamente. Había mucha confusión en contextos como Colombia o Perú acerca de cómo se renovaban estos permisos, lo mismo sucede en Chile. Y bueno, eso es posiblemente una de las cosas más criticables. Por otro lado, estos permisos que caducaban, que son temporales, promovían una lógica no tanto de irregularidad en el ingreso a estos países, sino más bien en la permanencia, una idea de irregularidad devenida por vencimiento de esos permisos y por dificultad para reunir las condiciones para renovar finalmente esos permisos. En el orden del régimen complejo, para nosotros fue interesante incluir casos, si se quiere, más idóneos, como el de Argentina y Uruguay, porque en esos se podía ver que una vez que están garantizadas las condiciones jurídicas, garantizada esa seguridad jurídica, bueno, emergen otros problemas que tienen que ver más con problemas propios de estos países, con dificultades propias de los mercados de trabajo, con dificultades propias de los mercados de vivienda de estos países. Y por otro lado, específicamente en el orden de lo jurídico, en cualquiera de los dos casos parecía muy evidente la segmentación que sin querer ha introducido el acuerdo de residencias entre migrantes Mercosur y migrantes no Mercosur. Los procesos, digamos, los itinerarios documentales que recorren quienes entran por el acuerdo de residencias y quienes no entran al acuerdo de residencias son muy dispares, son muy distantes, y empieza a verse que signan trayectorias laborales y socioeconómicas en general muy distintas, que benefician mucho más a quienes son parte del acuerdo de quienes no son. En este caso, esto beneficia a la comunidad venezolana y no así a otras comunidades. Vale la pena en estos casos preguntarse, ¿no?, si una vez superada esa seguridad jurídica hay que empezar a considerar políticas de inclusión social efectivas, particulares, que contemplen las particularidades de estos orígenes, bueno, de cada una, perdón, de las comunidades migrantes que van llegando a estos contextos. Un poco después de que termináramos ese libro, un poco después del 2019, durante lo que fue el 2019 y antes de que llegara la pandemia, se empezó a ver un conjunto de medidas un poco más restrictivas o de contención. Esa respuesta tan de brazos abiertos pareció entrecerrarse un poco la puerta de la bienvenida, en virtud de que el flujo se volvió bastante más numeroso y los estados empezaron de alguna manera como a tratar de contener estos flujos. No necesariamente se vio ahí un sentido, una orientación única hacia la cerrazón o hacia la apertura, sino que de vuelta pueden identificarse la coexistencia de acciones de distinto sentido en los países en ese momento. Únicamente México, Paraguay y Uruguay se restringieron al uso exclusivo de las categorías migratorias de estancia preexistentes en este periodo, y no innovaron en nada en particular. Los gobiernos en general trataron en ese periodo a los venezolanos como migrantes más que nada, mucho más que como refugiados, y se dieron algunas excepciones parciales, que son la de México, que se ha sostenido en todo el tiempo desde el 2015, y la de Brasil, que justamente en el año 2019 empieza a otorgar la condición de refugiado sobre la base de Cartagena. Bueno, y ahora vienen las respuestas en la pandemia. Nosotros, ahí está el nombre de todas las colegas con las que hemos colaborado para producir lo que voy a mostrar a continuación. En el Grupo Caminar, específicamente en el mes de julio, en el periodo de julio a septiembre, desarrollamos un cuestionario, un guión de entrevista semiestructurada, y lo aplicamos a informantes clave en estos 7 contextos de acogida. Trabajamos con 4 actores, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, básicamente OIM y ACNUR, representantes del gobierno nacional y del gobierno local, y nos centramos en ciudades principales, en ciudades de frontera. Hicimos un trabajo de campo virtual, que era lo que permitía en ese momento la pandemia,
Y además hicimos una revisión de disposiciones, resoluciones, decretos, con el propósito de identificar cuáles estaban siendo las respuestas de los estados primero, en materia estrictamente de política migratoria y refugio, y en materia de protección social. En ese sentido nos interesaba ver de qué manera habían incluido o no a las poblaciones migrantes en los muchos programas de prestaciones no contributivas que polularon en los meses más crudos de la pandemia. En general, todos estos contextos cerraron fronteras, salvo México. En materia de política migratoria y de asilo, Brasil no reportó cambios en la política, sí en el modo de implementar. Chile tampoco hizo cambios estructurales. Colombia continuó recibiendo solicitudes de la condición de refugiado, México también, Uruguay también, y no solamente continuó recibiendo solicitudes, sino que respetó las solicitudes de asilo en frontera. Digamos que los solicitantes de refugio eran de las pocas excepciones a las que todavía se les permitía el ingreso al territorio. Esto ocurrió en Uruguay y en México. El resto de países sí limitaron el acceso al territorio, fundamentalmente de estas poblaciones. En general, la principal afectación en materia documental que sufrieron las comunidades venezolanas y otras fue la suspensión de trámites migratorios, que en varios países se reiniciaron hacia septiembre, más o menos, del año pasado, pero de todas maneras eso generó un backlog muy grande y un retraso generalizado de la renovación de permisos y del ingreso de nuevas solicitudes. Varios de los países, de todas maneras, implementaron prórrogas de la vigencia de los documentos para aliviar con eso, y una respuesta digitalizada, dándole continuidad a algunos trámites, pero eso fue muy dispar. En los países donde nosotros identificamos que funcionó mejor fue en Uruguay, donde ya estaba todo muy digitalizado, o en Chile, y en el resto de los países en general hubieron problemas de demora con esa forma de respuesta. Acá voy a mostrarles simplemente un ejemplo del tipo de análisis que hicimos para un caso en particular, que es el de Brasil. Lo que hacíamos era tomábamos los programas de transferencias no contributivas que se habían implementado o ampliado durante la pandemia, en el caso de Brasil, Bolsa Familia y la creación del auxilio emergencial. Analizábamos los requisitos de inclusión de personas migrantes y veíamos, valorábamos de qué manera había habido una inclusión efectiva o no, y si habían algunas razones para la exclusión, bueno, analizábamos a qué se debían. Uno de los modos de exclusión presentes, incluso en los países más inclusivos, como pueden ser Brasil y Argentina, fue estuvo asociado a la operativa misma de estos programas de emergencia, que muchas veces se basaban en una modalidad de no contacto, y entonces esperaban a que las personas ingresaran un número de documento a la plataforma móvil desde la cual después iban a poder cobrar el beneficio, y lógicamente eso en sí es bastante restrictivo para poblaciones migrantes que pueden no haber, pueden no tener todavía este documento, o pueden tenerlo caducado. Bien, ahí distintos ejemplos, pero en síntesis, y un poco para cerrar, el análisis que hicimos de este conjunto de tablas para cada uno de los países nos llevaba después a la creación de una especie de tipología que tratamos de armar, en la que lo que valoramos es quiénes son los actores que participan de la respuesta, no solamente actores gubernamentales, vemos que tienen presencia, sino que incluso en algunos contextos son más bien la sociedad civil y las agencias internacionales las que lideran la respuesta, y de qué manera se da la protección a las poblaciones migrantes y refugiadas durante la pandemia. Son únicamente 2 los países donde se mantiene una respuesta sustentada en un enfoque de derechos, y donde efectivamente se entiende
que el sujeto de la protección social es un sujeto de derechos. En el resto de los contextos, o sea, lo que no es Brasil y Uruguay, las situaciones son bastante más, ¿cómo decirlo?, complejas. En el caso de Ecuador, de Perú y México, durante la pandemia mismo, se vieron medidas específicas de exclusión de las poblaciones migrantes de las respuestas vinculadas a prestaciones no contributivas. Ahí el tratamiento que merecieron las poblaciones migrantes, o la protección social que se les dio, estuvo más bien a cargo de la sociedad civil y de las agencias, a merced de los programas que tenían esas organizaciones, y la respuesta fue claramente de sujeto humanitario. En el caso de Colombia, la respuesta es un poco más, o los modos de protección vigentes durante la pandemia fueron un poco más mixtos, estaban vinculados a la vigencia de los permisos de residencia, y eso nos hace entender que, bueno, que se trata más bien de una respuesta o de un modo de protección contingente o dependiente de la situación documental específica. En el caso de Brasil y Uruguay, con independencia de la situación documental, incluso personas en situación irregular recibían o tenían la posibilidad de acceder a los programas específicamente creados durante la pandemia, no así a los programas preexistentes que rigen para población regular. Vale decir que en el caso de Brasil y Uruguay, esa protección igual no estaba en el diseño original, sino que se fue apañando de alguna manera durante el proceso, buscando formas alternativas de superar, por ejemplo, este requisito de ingreso a plataformas móviles usando el documento de identidad. No tengo mucho más tiempo, creo. En tiempo, Victoria. Bien, y bueno, eso es todo. En cualquier caso quedan disponibles por ahí los trabajos para que puedan consultarlos. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Victoria, por sintetizar también tanto en este lapso. Y le vamos a dar lugar como comentarista invitada a Vanina Modolo, de la Organización Internacional para las Migraciones. Vanina, adelante. Gracias, Sebastián. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias antes que nada a los organizadores de la mesa por contar con mi participación, por haberme invitado para hacer algunas observaciones a los trabajos presentados. Felicitaciones a las 3 presentaciones y a todas las investigaciones que hay detrás y el gran trabajo que hay detrás de estos informes. Y como lo han visto, ¿no?, por la variedad de lo que informan o de lo que reportan cada una de estas presentaciones, nos damos cuenta de lo complejo que es el tema de la movilidad de la población venezolana, ¿sí? Que es algo que se viene dando desde hace varios años, y que adquirió una extensión territorial también, digamos, abarcando toda la región de América Latina y el Caribe, y también en la cantidad, por supuesto, ¿no?, en el volumen, como iban también comentando en las presentaciones. Por ejemplo, en el caso de Argentina, cómo la composición del volumen de la población migratoria va cambiando, y una de las razones es la entrada de población venezolana al país, ¿no?, que va modificando los volúmenes que antes eran principales y que ahora Venezuela toma más la delantera. Reitero, la población venezolana sí, desde muchos años antes también, como cualquier país del mundo, la gente emigraba hacia diferentes países, prácticamente era como el patrón de América Latina, mucha población para Estados Unidos y para Europa, particularmente España, pero lo que sí se vio en estos últimos 4 años fue que la gente empezó a decantarse, además de estos países, por países de la región. Entonces acá tenemos el ejemplo de un país como Colombia, que es frontera, y que uno diría que es como coherente que se movilicen a este país, pero también la población venezolana en gran cantidad llegó a países que no fronterizos, como en el caso de Chile, de Uruguay o de Argentina, que años atrás esta población era mínima, ¿no? Y lo mismo cabe para países del Caribe, ¿sí? Población que va a Trinidad y Tobago, a República Dominicana,
ni hablar del caso de México. Entonces, también lo que se ha dado estos últimos años es una dinámica de este movimiento de población, que reitero, que no es constante, ¿sí? Se van modificando, también como comentaban en la primera presentación, los modos de viaje, ¿no? Los modos de tránsito van cambiando a lo largo del tiempo por diferentes razones. En principio porque la gente antes, o parte de esa población se podía permitir tomar un avión, entonces las entradas por aire eran las entradas como usuales o más cuantiosas, pero con el transcurrir del tiempo también fueron aumentando los diferentes modos de transporte, ¿sí? Entonces ahí empezamos este fenómeno que se le dio por llamar el fenómeno de los caminantes, ¿no? Gente que está transitando por varios territorios de la región para llegar a su destino final, o a un destino que quizás sea final o que quizás no lo sea. Y esto se vio en muchísimos lados, y reitero, población que está llegando por este medio hasta Argentina. Y la COVID fue como, por supuesto fue una gran razón, porque las fronteras estaban cerradas, entonces los vuelos estaban cancelados, entonces por aire, aunque tuvieses el dinero, ni siquiera podías tomarte un vuelo para poder llegar a estos destinos. Pero también previamente hay que recordar que los países estaban imponiendo visados de entrada, restricciones de entrada. Entonces ya a mediados del 2019, Perú, Ecuador y Chile, con estas restricciones de entrada, también habían como empujado o habían motivado que la gente tuviese que buscar otros modos de salir de Venezuela y de llegar a los destinos que querían. Y todo esto también como van a salir de las encuestas que estaban presentando, que son muy importantes, esta parte cualitativa, ¿no? Por eso son sumamente valiosas las encuestas que nos dan cuentas de otras dimensiones, además de las cifras o los números puros y duros. Entonces, la encuesta continua de Colombia, o esta encuesta puntual en Argentina, nos dan otras miradas, o nos aportan otras informaciones. Ahí lo que vemos es que hay muchísimas necesidades y muy diferentes. Entonces, en este momento, a varios años de haber comenzado esta emigración cuantiosa, vemos que seguimos teniendo necesidades de carácter humanitario o de emergencia, porque ayer mismo, antes de ayer, tenemos el caso no solo que comentaban en Colombia del asesinato de estos dos chicos, pero también en la frontera de Bolivia y Chile se murieron 3 personas, 2 mujeres y una beba. Es decir, por las condiciones en las que están transitando y se están movilizando por toda la región. Entonces, tenemos unas necesidades de carácter humanitario, de emergencia, de vida directamente, pero también tenemos toda una parte de necesidades, como bien se veía en las encuestas, de necesidades que tienen que ver más de largo plazo, de soluciones de desarrollo, ¿no? De gente que ya está sentada en estos países tan diversos como Colombia, que es un país fronterizo y que con relaciones históricas con Venezuela, por ejemplo, porque como bien comentaba el colega de Colombia, hay muchos hijos, muchos colombianos que estaban en Venezuela y que retornaron, ¿no? Y que retornaron con sus hijos, que son venezolanos, pero que también ahora pudieron acceder a la nacionalidad colombiana. Pero tenemos casos también en otros países, reitero, donde las necesidades ahora van por eso, cómo seguir viviendo allí y cómo, por ejemplo, poder trabajar de sus profesiones, ¿no? Porque vemos, y también esto es una característica de la población venezolana en todos los países de la región, tienen formaciones a veces por encima de la población local. Entonces, una de sus necesidades apremiantes es esto, cómo poder desarrollarse profesionalmente, cómo poder utilizar su formación para poder trabajar y poder desempeñarse en estos países. Entonces, claro, las respuestas, como comentaban en la última presentación de los países, son respuestas muy variadas, porque en realidad las necesidades son múltiples, son diferentes, y los estados en realidad, en mayor o menor medida, con mejor o peores resultados, obviamente nunca es suficiente, pero han dado algunas respuestas, ¿no? Las más conocidas son estos programas de regularización, que toman diferentes formas, que son programas que tenían todo el tema, en general tienen todo el tema de la temporalidad, ¿no? De que no son algo que se sostienen en el tiempo, sino que son programas específicos, como los PTPs en su momento, los PEP en su momento, digamos, que daban soluciones en un momento dado,
pero que a largo plazo la gente igual seguía quedándose sin otras alternativas. Entonces, en este caso, lo de Colombia sí es un ejemplo, digamos, lo que serían estas buenas prácticas de respuestas que quieren dar cierta previsibilidad y dar una solución más a largo plazo. Reitero, va a ser más o menos exitosa, pero al menos es una buena opción. Y así muchísimos países que sobre la marcha han implementado diferentes medidas. El tema de la COVID, por supuesto que ha impactado a todos, ¿no? Obviamente a la población local, a la población nativa, pero también a las poblaciones migrantes, no solo la venezolana. En Argentina la población más cuantiosa es la paraguaya, así que, digamos, todos se vieron afectados en mayor o menor medida. Por supuesto, una población migrante que no está regularizada, que no puede acceder a estos programas sociales, se vieron totalmente afectados por la pandemia. Y ahí reitero, y ahí las respuestas también han sido muy diferentes, ¿no? Hay gobiernos que sí incluyeron en algunos programas a la población migrante, sobre todo a la población migrante irregular, que ese creo que es la clave, o en donde más hacía el énfasis, ¿no? O sea, que todos pudieran acceder, por ejemplo, al tema de las vacunas, que en su momento algunos gobiernos fueron un poco como más dubitativos, etcétera, etcétera, pero que con el paso del tiempo se dieron cuenta que a todos hay que vacunar porque esto es una pandemia, y hay que dar una solución integral, y no se puede dejar de lado a partes de la población que están viviendo en un territorio. Entonces, reitero, hacen falta, esta situación es muy compleja. De hecho, comentar, o como ya saben, el secretario general de Naciones Unidas en su momento le pidió a 2 agencias que lideren esta respuesta. Y es un caso bastante inusual a nivel mundial, de hecho, ¿no? De pedir específicamente o crear específicamente una plataforma de cooperación y de coordinación para tratar esta situación, porque era una situación, reitero, es una situación que está presente desde México, tomando solo América Latina y el Caribe, es una situación que está presente tanto desde México hasta Argentina, ¿no? Que está abarcando una extensión muy, muy grande, y reitero, por eso se está exigiendo, se está pidiendo una respuesta coordinada, una respuesta que sea coherente, en donde todos estén presentes. Por eso en esta plataforma que lidera tanto a OIM como el ACNUR, están las demás agencias de Naciones Unidas, pero también hay organizaciones de la sociedad civil, que todos están trabajando en pos de generar soluciones o de dar respuestas a esta movilidad de población venezolana. También el proceso de Quito es otra instancia intergubernamental que los países o los estados han creado, también para coordinarse entre ellos, que bueno, de ahí también han salido algunos acuerdos, reitero, más o menos exitosos, o más o menos buenos o malos, pero sí ha sido una respuesta a nivel de estados de la región en relación con la población venezolana. Entonces, hay diferentes instancias, y lo que yo comentaba también en el proceso de Quito con los estados, en los gobiernos, ¿no? Que estaban presentes en las primeras reuniones sobre todo, era que sí, que estaba muy bien que se tomasen en cuenta el tema de la población venezolana y este proceso de Quito y estas instancias intergubernamentales de cooperación y de coordinación, pero también sería importante que no solamente aplicado a lo que es la población venezolana, ¿sí? Sino que lo tuvieran en cuenta estos mecanismos de cooperación para también otras poblaciones. Y ahora, por ejemplo, está el tema de la población haitiana. Entonces digo, la región históricamente ha tenido intercambios de población entre unos y otros países. Entonces, no es un hecho. Hoy toca, o hace un par de años, 3 años, toca el tema de la población venezolana. En otro momento fueron otras poblaciones, y a futuro van a ser otras poblaciones de la región que también se van a estar movilizando, y que las respuestas que se tienen que dar tienen que ser respuestas coordinadas de los estados, ¿sí? Porque respuestas unilaterales no dan soluciones duraderas o de largo plazo, sino que hay que trabajar en pos de la cooperación y de la coordinación. Entonces, por eso reitero, esta movilidad de la población venezolana está presente en todos los países de América Latina, en mayor o menor medida,
con diferentes necesidades, pero en todas básicamente están las mismas. En este momento tenemos necesidades inmediatas de emergencia, de gente que todavía sigue transitando por los territorios, que sigue saliendo por Venezuela, con escasísimos o nulos recursos, pero también hay que pensar en estas respuestas de desarrollo, ¿no? Estas respuestas de cómo poder insertarse, bueno, primero cómo tener una regularidad, ya sea a través de un mecanismo migratorio o del acceso al refugio, como son las soluciones que están dando los estados, y cómo también poder insertarse en los mercados laborales, cómo poder utilizar esa formación que, reitero, es un brain drain. Lo que ha tenido Venezuela también es lo que en su momento, ¿no?, muchísimos años atrás era el brain drain, ¿no?, esta migración de población calificada, que los países perdían, estos países que formaban esa población los perdían, y que en este caso los países deberían ser inteligentes para poder aprovecharlos en nuestra región, y como ha pasado, el tema de los médicos, de los enfermeros de Venezuela, que están trabajando en estos momentos en hospitales, en clínicas, ha sido muy importante. Entonces, pero bueno, reitero, faltan muchísimos estudios, falta muchísima información, porque la magnitud de este fenómeno es muy grande, reitero, abarca tantos países, así que son más que bienvenidos todos los esfuerzos que se hacen de todos los espacios y de la academia, por supuesto. Gracias. Gracias a vos, Vanina, por todo el camino que implica también abrir subcaminos y problemáticas y mantener esa mirada regional. Si les parece, aprovechando estos minutos, podemos abrir para intervenciones breves, reflexiones o consultas bien puntuales. Así que les pediría si pueden levantar la mano por aquí. Bueno, nadie se ha animado. Alicia y Gabriela, que son las alma mater de la mesa, así que adelante. Sí, bueno, quería felicitar a... Alicia. ¿Eh? Sí. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto, adelante. Bueno, quería felicitar a todos los integrantes de la mesa y agradecerles su participación, que nos enriqueció muchísimo. Y tenía dos preguntas, una para William, era con respecto a la encuesta que analizó qué cobertura había tenido, qué cantidad de personas y qué cobertura geográfica había tenido la encuesta. Y con respecto a Victoria, Prieto, quería preguntarle por qué, bueno, muy buena su presentación, por supuesto, ¿por qué no estaba incluida Argentina entre los países analizados? Porque tenemos una cantidad importante de venezolanos. Bueno, gracias. Gracias, Alicia. Gabriela, no sé si tenés alguna pregunta. ¿No? Bueno, le pasamos entonces rápidamente el micrófono a William para dar respuesta a la consulta de Alicia. Bueno, la gran encuesta continua de hogares, mensualmente se recoge información, se releva, como dicen ustedes en Argentina, información sobre un poco más de 50.000 personas. O sea, en el año se logra tener información sobre cerca de 600.000 personas, ¿sí? En los últimos años, en los 2, 3, 4 últimos años, con el aumento de la población procedente de Venezuela, que puede representar ya más del 4%, entonces el número de personas nacidas en Venezuela presente en la muestra a través del año es de
6 por 4, 24, alrededor de entre 20 y 25.000, o sea, una muestra de muy buen tamaño, ¿sí? La cobertura es prácticamente nacional. Hay que tener cuidado en esto porque cuando se vayan a descargar los microdatos, porque están en dos grupos de archivos, ¿sí? Unos que llaman área. Los de área se refieren solamente a áreas metropolitanas, ¿sí? Que representan como el 50% de ese volumen que estoy diciendo. Entonces debe trabajarse con el otro, que no es el de áreas, que no recuerdo en este momento cómo se llama, ¿sí? Pero tiene una buena, inclusive tiene representatividad hasta por departamentos, pues dependiendo obviamente de la variable que uno quiera trabajar. Pero si trabaja uno los datos agregados de año o de semestre, pues la muestra es de muy buen tamaño para lo semestral 12.000 y para lo anual más de 20.000. Es un trabajo dispendioso, tiene mucha carpintería la integración de los archivos. Ah, bueno, porque eso es otra cosa. El módulo viene un módulo aparte que es el de migración, que es el donde se pregunta dónde nació, hace 5 años dónde vivía, dónde nacía, dónde vivía hace 12 meses, las preguntas de migración, pero que pueden cruzarse con todos los otros módulos, con el módulo de hogares, vivienda y personas. Sí, se cruzan a través del número de encuestas, se pueden fundir. Por eso insisto, es un trabajo un poco dispendioso, pero es un recurso inigualable, porque de hecho, bueno, tiene esa restricción que plantea ahora de que se refiere a lugar de nacimiento. Y allí debe haber por lo menos un 20% que son, bueno, son venezolanos, pero entran y empiezan a operar con la nacionalidad colombiana y se mejora un poco su situación. Entonces, yo creo que se está usando menos de lo que debería usarse esos módulos. Bueno, también estuvo el problema de que el DANE los tuvo mucho tiempo sin publicar, luego los publicó y suspendió, pero en el último tiempo ha venido publicando con 2, 3 meses máximo de retraso los resultados mensuales. Muchas gracias, Victoria. Y la otra pregunta era para Victoria. Sí. No, lo primero que mostré, lo de las respuestas del 2015 al 2019, sí está Argentina, ahí trabajamos con Claudia Pedone y varias colegas. En esto segundo que hicimos de caminar, no es muy elegante la respuesta, pero cuando nos contactamos con las colegas de Argentina que tenían posibilidades de trabajar un poco en Buenos Aires, un poco en frontera, estaban en pleno confinamiento ustedes, y realmente la gente estaba como muy desbordada para asumir así un trabajo de campo de entrevistas virtuales, que eran bastantes, eran como 20 entrevistas para el país, y en muy poquito tiempo, y bueno, no se dio, pero sí, siempre tenemos ganas de sumar a Argentina. Ahora en este momento no hay ningún proyecto así específico en caminar nuevo, pero sí es una falta enorme. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Victoria. Bien, no, que me interesó mucho el trabajo de Julieta,
y colegas, y quería saber si estaba publicada o si es posible acceder a los resultados. Perfecto, gracias. De hecho, le vamos a dar unos minutos más a Victoria y alguna reflexión para finalizar la mesa. Así que Julieta, Charbel. Bueno, yo escuché un poco entrecortado. Si escuché a Victoria, sí, el trabajo se publicó, lo podemos compartir. Si quieres, si nos pasas por el chat tu correo, te lo podemos enviar, los resultados de la encuesta. Así que está disponible. Y lo otro que dijo Sebastián, no lo entendí, pero se escuchó entrecortado. No sé qué era. Sí, sencillamente si quería Julián, sumar alguna última reflexión a partir de todo lo conversado en la mesa. Lo que nosotros, sí, no se escucha bien, Sebas, pero lo que nosotros agregaríamos es, claro, nosotros hicimos esta investigación el año pasado, tomamos en cuenta además, hoy en día retomamos el análisis de los datos considerando que se está abriendo la frontera, y tenemos algunas aproximaciones, como decía Charbel, tomando en cuenta todo lo que sería la pospandemia y la vulnerabilidad en que quedaron grupos migratorios, ¿no? Siempre destacamos el caso venezolano por ser una migración de poco tiempo, ¿no? Es distinto que te tome todo lo que significó para la mayoría de la población el tema de la pandemia, teniendo meses o un año nada más residiendo en el país, ¿no? Considerando la situación en la que se emigra la mayoría de los venezolanos. Entonces estamos en eso, como decía Charbel, nuestro estudio sirvió para hacer una base. Tuvimos un alcance que consideramos importante de 3.500 respuestas a un cuestionario que era realmente largo, y eso como que nos da la base para hacer los análisis que estamos haciendo para tocar algunos puntos en particulares, ¿no? Creo que ahora todos los que estamos en el campo de la migración se nos presenta un nuevo reto, que es estudiar un fenómeno que por estas condiciones se frenó la entrada, por lo menos la entrada regular, porque sabemos que por las fronteras sigue entrando gente, que nos lleva además a considerar el tema de esta llamada regularidad migratoria o legalidad migratoria, ¿no? El caso venezolano es una situación de crisis humanitaria, la gente sale para sobrevivir, y el caso particular de la comunidad venezolana en Argentina, que es un país que no le queda cerca, sigue, y tomo lo que comentaba Vanina, ya la migración no viene en avión. Nosotros en una parte del estudio comentábamos eso, es decir, ya no es como salgo, es que tengo que salir, ¿no? Ya no es las condiciones, ¿no? Entonces, eso es un reto para los países que nos están recibiendo, porque no llegamos en las mismas estabilidad ni emocional, ni económica, ni migratoria, ¿no? Y lo otro que nosotros hemos visto es que es una migración, el caso particular de la migración venezolana en Argentina, es una migración que está buscando asentarse, se siente cómoda en Argentina, se siente bien recibida, y lo que se está tratando de hacer inclusive es traer a los familiares, es decir, empezamos a ver unas redes migratorias donde el que ya está sentado y está un poco estable, empieza a traerse no solo familiares directos, primos, conocidos del conocido, y se empieza a ampliar esta red. Así que es un fenómeno que ya por su naturaleza está creciendo y por sus particularidades, digamos, sociofamiliares en Argentina también, la idea es que va a crecer, y va a crecer proporcionalmente de una forma importante. No sé si Char quería agregar algo. Julieta, perdón que te haga una pregunta. ¿Tú estás en Venezuela o dónde estás? Yo estoy en Argentina. Yo tengo ya 2 años y medio en Argentina. Te iba a preguntar justamente el observatorio, el observatorio de la diáspora está acá. No, el Observatorio de la Diáspora está, digamos, en todo donde estamos un venezolano investigando, somos una red, eso está coordinado por el profesor Tomás Páez, que está en España, pero tiene, creo que son
un montón de redes él lo llama asociaciones diaspóricas. Creo que son más de 1000 que están asociadas con el Observatorio de la Voz de la Diáspora. ¿Y acá estás en alguna universidad? No, aquí formo parte de Alianza por Venezuela. Estoy en algunos trabajos con el CONICET y trabajo por mi cuenta. No estoy todavía en una universidad todavía. Bueno, muy bien. Entonces después te voy a contactar. Listo, gracias Alicia, un placer. Bueno. Muchas gracias. Gabriela levantó la mano. Bien, yo, a ver, quería comentar algo que me parece que sería importante, a ver, tener como reivindicación. Muchos de los venezolanos que están viviendo en Argentina en este momento encuentran la dificultad para pasar de la residencia temporaria a la permanente, porque uno de los requisitos para obtener este tipo de pasaje que les daría acceso a la ayuda social y a otros beneficios como tener subsidio habitacional, es el requisito del pasaporte venezolano actualizado. Actualizar el pasaporte venezolano, además de ser caro, es un trámite casi imposible porque la estructura administrativa venezolana está colapsada. Entonces, esa es una medida, a ver, relativamente sencilla de resolver con voluntad política de parte de las autoridades argentinas, el ampliar la validez de esos pasaportes aunque ya estén vencidos. Así como se hizo en un momento para obtener la residencia temporaria, ampliar para la tramitación de la residencia definitiva, la radicación definitiva. Y otra cuestión, a ver, yo trabajé un poco el tema de la convalidación de diplomas. Fue una decisión política muy circunscripta en el tiempo y muy limitada a algunas profesiones, el agilizar los trámites de convalidación. La agilización de trámites de convalidación permitiría que las personas que están graduadas en enfermería, en psicología, que estamos trabajando con Julieta en ese tema, y en todas las profesiones que tienen una regulación para el ejercicio de la profesión a partir de tener trámites convalidados, les permitiría acceder a empleos coherentes con la formación que tiene, dignos y mejor remunerados. Son decisiones políticas el decidir la agilización de sus trámites, que las universidades también aporten en esta decisión de agilizar y abaratar los aranceles para los trámites. Entonces me parece importante estos dos aspectos, que hay, más allá de la descripción de cómo es el fenómeno, hay que tener posiciones políticas, porque eso es lo que permite que las personas puedan mejorar su inserción y sus condiciones de vida. Eso, nada más. Gracias, Gabriela. Y en virtud del tiempo, tenemos que proceder a dar cierre a la mesa. Le agradecemos primeramente a la comisión organizadora y a la comisión directiva de AEPA por haber aceptado nuevamente a Julieta, a Charbel, a William y a Victoria por las exposiciones, y a Vanina por haber dado esta mirada más regional y global del fenómeno. Así que bueno, seguramente tendremos en las próximas jornadas nuevas miradas sobre este fenómeno. Les agradecemos el tiempo y vamos a dar por concluida la mesa. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias.